Se resolverá el ejercicio 55, el cual nos pide obtener el valor de V1 en el circuito mostrado por el método de nodos y mallas, además de explicar cuál método nos parece mejor para resolver este ejercicio y si afecta en algo la posición del nodo de referencia con respecto al método de nodos. Se empezará por el método de nodos, donde el primer paso a realizar es nombrar a cada nodo, esto con la finalidad de facilitar el seguimiento de las ecuaciones que se van a proponer para solucionar el circuito. Para nuestro nodo de referencia usaremos el nodo inferior del circuito. Ahora debemos de plantear ecuaciones que nos faciliten el encontrar V1. Para ello lo más factible es utilizar el nodo 3. No obstante, este tiene conectada una rama con una fuente de voltaje dependiente. Esto hace que no podamos aplicar LSK a los nodos, pero podemos utilizar un supernodo eliminando la fuente del circuito y creando un puente entre el nodo 2 y 3. Dicho lo anterior, pasamos a definir la ecuación del supernodo 2,3. Para ello aplicaremos LSK al supernodo 2,3, en los cuales están conectadas 3 resistencias y 2 fuentes de corrientes, los cuales son la fuente de 4 amperes, la de 6 amperes, la entrada de la corriente de resistencia de 20 ohms, la entrada de la corriente de resistencia de 30 ohms y la diferencia de entrada de la corriente de resistencia de 10 ohms, obteniendo la siguiente ecuación que definiremos como la ecuación del supernodo. Ahora aplicamos la ley de Ohm a la ecuación del supernodo con respecto a los elementos de la corriente 1, 2 y 3 para obtener lo siguiente. Después de realizar las operaciones algebraicas correspondientes, nos quedaría lo siguiente, la cual nombraremos como ecuación de V1. En la ecuación anterior podemos observar que solo tenemos dos variables, por lo tanto lo más razonable es encontrar una segunda ecuación que nos relacione V1 y V2. No obstante, los nodos 1 y 4 tienen conexiones con fuentes de voltaje, por lo tanto no los podemos definir como corrientes. Por lo tanto, opté por proponer 12 volts para V2 y en la ecuación de V1 obtenemos que V1 es igual a 22.857 volts. Proseguimos a resolver por el método de mallas, donde lo primero que tenemos que realizar es verificar que el circuito es plano y podemos confirmar que ninguna conexión de algún elemento del circuito se sobrepone sobre otro, por lo tanto es plano. Ahora identificamos cada malla y su respectivo sentido de corriente. Y antes de seguir, nos gustaría aclarar que la malla 1 y la malla 2, sus corrientes estarán definidas por las fuentes de corrientes de 4 amperes y 6 amperes respectivamente. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente evaluación, que I1 es igual a 4 amperes e I2 es igual a 6 amperes. Para plantear las ecuaciones de la malla 3 y la malla 4, utilizaremos LVK, iniciando con la malla 3 y empezamos aplicando el LVK con los voltajes de los siguientes elementos: la resistencia de 40 ohms que está unida con la malla 4, la fuente de voltaje de 96 volts y la resistencia de 20 ohms que está unida con la malla 1. De lo anterior nos queda la siguiente ecuación y al simplificarlo nos queda la ecuación de la malla 3. Proseguimos a plantear la ecuación de la malla 4 por el VK. Los elementos de esta malla son 3, la resistencia de 40 ohms que está unida con la malla 3, la fuente de voltaje denominada V2, la resistencia de 10 ohms que está unida con la malla 2. De aquí obtenemos la siguiente ecuación y al simplificarla nos queda la ecuación de la malla 4. Después de realizar las respectivas sustituciones de EI1 e I2 en las ecuaciones planteadas por la malla 3 y la malla 4, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones. Al igual que en el método de nodos, nos queda que V2 es una variable que no podemos relacionar con algún otro sistema, por lo tanto proponemos el valor de V2 de 12 volts para V2 y obtener que el valor de V1 es 22.857 volts. Con respecto a la parte tercera del problema, considero que es más práctico utilizar el método de nodos porque nos queda una función que relaciona el voltaje V1 y la fuente V2. Además, con el método tenemos directamente a V1, algo que no pasa con el método de mallas. Con respecto a la posición del nodo de referencia, realmente no importa para este caso, ya que deberíamos de obtener una ecuación resultante del supernodo en ambos, que en el caso de usar una referencia al nodo 3, quedaría un supernodo como nodo de referencia. Y para finalizar, verificaremos el resultado de de V1 en el multisim, lo cual al probarlo y realizar el circuito, comprobamos que V1 es con V2 igual a 12 volts, nos queda que V1 es igual a 22.857 volts.